Gracias, Señor, por permitirnos haber llegado hasta este punto del año, estudiando su santa y bendita palabra. Y cómo no ser necesario para todos que queremos ver la bendición de Dios, tomar en cuenta esto, para ver días buenos. Entonces, para ver días buenos, que es lo que todos nosotros deseamos, Dios nos ha dejado ciertas condiciones que nos van a permitir poder hacerlo así. Y lo primero que Dios ha tenido en cuenta para nosotros es que su palabra, su ley, sus consejos representan un libro práctico que debemos seguir para ver días buenos. Entonces, la Biblia está presentada para ayudarnos a ver días buenos, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que la Biblia requiere, qué es lo que la Biblia nos pide, Dios a través de su palabra, para ayudarnos a ver días buenos. Y en eso vamos a, a desarrollar el estudio en el tiempo que nos queda. Entonces, vamos mirando el primer punto, ¿ya? Para ver días buenos. De las cosas básicas que podemos notar en la Biblia es el tema de la gratitud. Por ejemplo, tomar en cuenta de que el día debe comenzar con oración, ¿ya? Dar gracias, pedir la ayuda de Dios y su dirección, porque nosotros estamos comenzando un día nuevo sin tener totalmente el control de lo que va a suceder. Nosotros simplemente, eh, conforme a nuestros criterios, a nuestros propios planes, nosotros deseamos que sucedan cosas, pero no tenemos el control. El control lo tiene Dios. A veces no tenemos las fuerzas, no sabemos a qué tentación nueva nos vamos a enfrentar en el día. No sabemos si va a volver la vieja tentación, los viejos obstáculos, pero es el momento en el cual pedimos a Dios las fuerzas para vencer. Dice la carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 17: orad sin cesar. Es decir, que nuestra vida sea una vida de oración. Y cómo no, comenzar el día pidiendo a Dios su guía, su sabiduría y su fortaleza, y dándole gracias por todo lo que hasta el día de hoy nos ha permitido. Y poder persistir en aquello que estamos orando a Dios conforme a su voluntad. Lucas capítulo 18 versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y pueden haber momentos en los cuales queremos desmayar, pero Jesús con esto quiere que nuestra fe se mantenga intacta en Dios, que es nuestra fortaleza y refugio. Entonces, de las cosas básicas son esas: que nuestro día comience con gratitud, con oración. Luego nosotros, para ver días buenos, si el día de mañana queremos que sea un día bueno para nosotros, conforme a la voluntad de Dios, luego que tenemos en cuenta la gratitud y nuestra sumisión a Dios, dejando todo en sus manos a través de la oración, entonces nosotros recordamos también de que pase lo que pase, estamos en este mundo de paso. Recordar que somos peregrinos, lo dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 13 versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Aquí es aquí en este mundo, aquí en la tierra. No tenemos ciudad permanente. ¿Por qué?
porque buscamos la porvenir, la celestial, la eterna, la verdadera. En Hebreos capítulo 11 versículo 9 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Jerusalén? ¿Bogotá? ¿Buenaventura? ¿Cali? No, esa ciudad no está en este mundo. Es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios ciertamente creó Él este mundo, pero lo que ha diseñado para lo porvenir, no alcanzamos a imaginar lo, lo espléndido, lo glorioso que será aquello. Que solamente tenemos las figuras reveladas en el libro de Apocalipsis al apóstol Juan para darnos una idea de la gloria celestial, de la ciudad donde mora la justicia. Y allá apuntamos. Y si cada día vivimos así, como que estamos de paso en este mundo, vamos a ver días buenos, porque no nos vamos a dejar dominar por ninguna circunstancia que nos suceda en esta vida, porque sabemos hacia dónde vamos y cuál es la ciudad que nosotros estamos buscando. En Hebreos capítulo 11 versículo 14 al 16 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ¿ya? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y al leer esto recuerdo las mismas palabras del Señor Jesús cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya, el mismo Señor que hemos creído, el mismo que ha lavado nuestros pecados, fue a preparar lugar para sus discípulos, no en este mundo, no. Imagínense que Jesús fuera a preparar un lugar en este mundo para sus discípulos. Uf, este mundo no podría albergar la magnitud de la gloria de eso, de ese lugar que el Señor prepararía, porque se trata de algo mayor, de algo mejor, y eso es celestial. Yo sé que muchas veces nosotros, por el contexto en el cual vivimos, pensamos, no, pero ojalá yo hubiese tenido tal ciudadanía, o me gustaría ser residente de tal país. Muchas veces pensamos, uy, si yo hubiera sido europeo, si hubiera nacido en Norteamérica, y bueno, estos privilegios, y no, y bien, 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 bien. Pero déjeme decirle que hay una ciudadanía superior para aquellos que confían en Cristo. Para aquellos hay una ciudadanía superior. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin ascensión de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y es que ser ciudadano del cielo representa una ciudadanía superior, porque es una ciudadanía que transforma a los hombres, que los bendice, que resalta, que cultiva virtudes que no se ven en esta oscuridad, que no se ven en esta generación malvada y perversa. Pero los que tienen cuenta, tienen bien presente que son peregrinos en este mundo, saben cómo conducirse. No los sorprende nada porque están siguiendo las pisadas del Maestro. El mismo apóstol dice en el capítulo 2 versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces,
Uno que entiende que es peregrino en este mundo mantiene alerta, alerta, ¿sí? Mantiene vigilante de sí mismo, de los peligros que hay en este mundo, ¿ya? No es una persona paranoica que ve espíritus y males por todos lados, demonios, no. Es una persona consciente del bien y el mal, entrenado por el uso de la palabra de Dios, como dice el libro a los hebreos. Distingue realmente el error de la verdad y está claro de esta vida. Entonces es muy difícil que vea días malos esa persona. Al contrario, va a haber días buenos porque nada lo va a sorprender. Es un hombre o mujer alerta, ¿ya? A las cosas que están sucediendo. Recordemos un himno muy entonado en cientos de iglesias de Cristo, como es El mundo no es mi hogar. Y dice, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y ahí está la calidad de los peregrinos. Y la vida mundana jamás desearé. Y alabamos al Rey de Reyes. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das más dulce que la miel. La célica o celestial mansión por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Porque cuando el peregrino se da cuenta de que esta vida mundana lo va a llevar a la condenación, pues no quiere desearla. Quiere desear que lo celestial, las cosas buenas. Quiere ver días buenos. Para ver días buenos, seguido de que somos peregrinos, tenemos que entender ya que este tiempo es corto, corto. ¿Ya? No dejar que las relaciones y actividades de esta vida nos estorbe nuestra relación con Dios, porque todo pasa en esta vida. Todo es absolutamente corto, hermanos. 1 Corintios capítulo 7 versículo 29 dice el apóstol, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Ya? Leamos el contexto. Comenzando desde el versículo 29, lo repetimos diciendo lo siguiente, en puño y letra del apóstol Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. ¿Y qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo allí? Que nada, absolutamente nada, ni relaciones personales, ni actividades de este mundo se vuelvan un estorbo para hacer la voluntad de Dios. No nos tomemos muy en serio la vida matrimonial en el sentido pensando de que es eterna. No, el matrimonio es solo para este mundo. Entonces eso nos lleva a dar la perspectiva justa de que el matrimonio entonces nos tiene que ayudar a ir al cielo y no llevarnos al infierno. Eso nos va a ayudar a cultivar entonces el hogar. Eso nos va a llevar a pensar justamente. Eso nos va a llevar a nosotros eh, eh, poner al servicio de nuestro matrimonio las virtudes de Dios y no la maldad. ¿Ya? Pero ¿cuántos no se han perdido en la vida matrimonial? O porque también han perdido uno de sus cónyuges. Y sigue, los que lloran como si no llorasen. En esta vida es normal el luto, por ejemplo, hablando del luto, que es una pérdida, que es algo que trae dolor. Es bueno el luto.
Bueno, es bruto, lo que sé es que es parte de la vida, porque hasta el mismo Jesús dice, y Jesús lloró, ¿cierto? Entonces, el llanto, la tristeza es parte de este mundo. No porque seamos cristianos, eso quiere decir que no podamos sentirnos tristes. No, sí podemos sentirnos tristes, experimentar la tristeza, pero en su justa medida. Es decir, que esa tristeza no nos vaya a dominar de tal punto que nos lleve a apartarnos de la voluntad de Dios, que nos lleve a hacer cosas irracionales, que nos lleven a hacer cosas o a omitir cosas que debemos hacer. ¿Cuántos para cuántos el sufrimiento llega a ser algo tan grande que se dejan de congregar, que ya no leen, no estudian, no oran, porque el dolor los ha agobiado? Entonces los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Cuántos en tiempos de gozo, de prosperidad, se han apartado de Dios? Muchas veces pedimos a Dios que Dios nos dé tal cosa y eso termina apartándonos del Señor. Los que compran como si no poseyesen. ¿Por qué? Porque en este mundo todo se acaba. ¿Y cuántas personas pecan cuando pierden bienes materiales? Cuando se les daña algo, se irritan. Sí, todo causa dolor, pero todo en su justa medida. Recuerdo el testimonio de un hermano que por un derrumbe perdió toda su casa y todo. Y bueno, al día de hoy está completo nuevamente, volvió a tener casa, está con su esposa y todo bien. Pero si en ese momento que lo perdió todo, fuera renegado de su fe, todo lo que compró, todo lo que él se sacrificó por comprar sus cosas, por tener su casa y luego perderla, si se fuera dejado llevar de eso, hoy no estaría perseverando en el camino. Pero no se dejó llevar de eso, porque tenía, pero era como si no tenía. Él sabía que él no tiene el control de esas cosas. Él sabía que el mundo y sus deseos pasarán. ¿Ya? Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque la apariencia de este mundo, hermanos, se pasa. Se pasa. Todo se pasa. Primero de Juan 2:17 y el mundo pasa y sus deseos. ¿Pero qué creen? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Santiago capítulo 4 versículo 13 y 14 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Es malo hacer planes? No, no es malo hacer planes. El apóstol Pablo mismo tenía sus planes. Los apóstoles tenían sus planes. Jesús tenía sus planes. No es malo hacer planes. Lo malo es cuando Dios no está dentro de esos planes, ¿ya? Cuando no tomamos en cuenta la voluntad de Dios en esos planes. Entonces allí nos damos cuenta de que nos habíamos afanado en balde. Versículo 14. Noten. Ah, sí, haremos esto y lo otro. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Eh? Porque ¿qué es vuestra vida? Ahí está. El tiempo es corto. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se vanece, hermanos. ¿Cuánto podremos vivir nosotros? 80, no sé, máximo 100 años. ¿Qué es eso? Es mucho eso. No, aparte de que muchos de nosotros venimos a conocer de Dios tarde, en el sentido de que a veces nos convertimos a los 27, 30 años. ¿Cuánto tiempo nos queda para ver días buenos? Porque sin Cristo días buenos no hay. No confundamos estos días buenos con el día bueno del mundo, por ejemplo, que porque tengo comida, que porque puedo salir a paseos. No, esos días buenos Dios no se refiere. Dios se refiere a los verdaderos días buenos.
que son caracterizados por hacer su voluntad, por ver la gloria de Dios, por conducirnos según la voluntad del Señor. En ese sentido, el mundo no ve días buenos, sino que el mundo está tropezando y siempre está tropezando y el hombre sin Cristo siempre se está estrellando, siempre está tomando malas decisiones. Y eso es bueno. No, eso no es bueno. Eso es malo. Pero con Cristo supone que estamos en victoria y venciendo cada día más. Por entonces nuestros planes siempre debe estar tomar en cuenta la voluntad del Altísimo. O sea, de esto sigue que no debemos ser vencidos por los tropiezos si queremos ver días buenos. Ya. Comenzamos el día con gratitud. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esta vida es corta. El tiempo para servir a Dios es corto en este mundo, hermanos. Hay que aprovecharlo, cada minuto hay que aprovecharlo. Pero los tropiezos en este mundo son inevitables, dijo Cristo. Son inevitables. Pero el punto no son los tropiezos, sino quienes se dejan vencer por los tropiezos. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tropezamos en este mundo, sí, hermanos, aún siendo cristianos. Ofendemos a nuestros hermanos a veces. Nos herimos unos a otros. Marido y mujer se hieren, padres e hijos. Pero no acaben los tropiezos, sino en cómo gestionamos los tropiezos. Nos dejamos vencer por los tropiezos cuando persistimos obstinadamente sin un arrepentimiento verdadero. Pero si estamos en Cristo, confiamos en Él para levantarnos y no persistir en los tropiezos. Los tropiezos aquí son los pecados que nosotros cometemos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ve? De toda maldad. No está hablando con incrédulos, no. Está hablando a hermanos, a cristianos que tropiezan. Y aquí está el mensaje de la fidelidad y la justicia de Cristo para perdonar nuestros pecados y arrepentidos. Venimos a Él. Entonces, el tropezar no es el fin de la vida del cristiano. Muchos entonces tropiezan y se apartan de la fe. Se les acabó el mundo allí. Se privan de ver días buenos. Entonces hay que trabajar, hermanos, en la fidelidad de Cristo. Hay que creer a sus palabras y en los medios que nos da para nosotros volvernos a levantar con su poder. Decía Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios perdonó a Pablo de todos sus pecados cometidos, que pudieron ser los pecados más horrendos. Yo al lado de Pablo soy un ángel. Yo no hice las cosas que Pablo hizo. Yo creo que ninguno de nosotros aquí. O sea, Pablo, fue terrible lo de Pablo. Yo no creo que estuviera tranquilo yo aquí en este momento si hubiese cometido los pecados que cometió Pablo y poder ver a las personas que él dañó luego, la familia de Esteban. Uy, sería algo terrible. Pero si Pablo se fuera a llevar por esos malos pensamientos, no habría podido vencer y servirnos a todos nosotros y al mundo entero trayéndonos el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
Sigamos el ejemplo de este apóstol. No hay nada que hayamos hecho en este mundo de lo cual en Cristo no nos podamos levantar, porque Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados y gracias a Dios que Pablo entendió esto y siguió adelante en su vida y se esforzaba cada día más. Y aunque decían de él, ve, pero este no era aquel, y él no le paraba, él no le prestaba atención a eso, él no se detenía a lo que la gente estaba pensando, aún la iglesia estaba pensando de él, no, ya tenía claro a quién se había encontrado en el camino de Damasco, a quién se había encontrado, al Señor de señores y al Rey de reyes. Hermanos, ¿a quién nos encontramos cuando nosotros nos bautizamos? ¿A quién? ¿Con quién nos crucificamos? ¿Con quién nos sepultamos? ¿Con quién nos resucitamos? Es con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con el fiel y justo para perdonar. Que nuestra fe esté puesta en Él para vencer los tropiezos. Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. Es como quitarse una mochila. Uy, cuando yo que mantengo, cuando salgo casi siempre llevo un maletín. Siempre ando con maletín. Cuando llego a la casa, yo me quito el maletín. Wow, qué descanso. Muchas veces le he dicho a alguna persona, vaya, pasa mi maletín. ¿Usted qué carga aquí? Cuando lo intentan alzar, porque demasiado pesado. Pero yo, mi espalda acostumbrado a andar con él para arriba, para abajo. Pero cuando llego a la casa y yo lo suelto, yo digo, wow, bacano. Un descanso, siento un alivio. Esa es más o menos la idea aquí. Despojémonos, ya, de todo peso. Wow, cómo suena eso, ¿no? Y del pecado que nos asedia, que está ahí como un león para devorarnos. Despojémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigamos hacia adelante. Es difícil. Todo es difícil, hermanos. Todo es duro. Y la palabra paciencia ya de por sí requiere un sacrificio. Pero un sacrificio bajo el entendimiento de quién es Dios, quién es Cristo, qué nos ha prometido, qué esperamos de Él. Ya. Sigamos la carrera que tenemos por delante. Pero así a la deriva, no, a la deriva no. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es posible. ¿Ya? Entonces, aparte de los tropiezos, también están nuestras tribulaciones. Y para ver días buenos, no debemos ser vencidos por las tribulaciones. ¿Cuál es la diferencia entre tropiezos y tribulaciones? Bueno, que los tropiezos son por causa de nuestros propios pecados, pero las tribulaciones en general no necesariamente, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Siempre habrán problemas que no necesariamente vendrán por nuestros tropiezos, sino problemas. ¿Tienen problemas? ¿Qué hizo Job para tener ese poco problema? Job no hizo absolutamente nada para tener esos problemas. La vida tiene problemas, hermanos. ¿Qué más podemos hacer? Que reconocer que siempre habrá problemas, ¿ya? Que la lluvia viene con la tormenta y el gozo con tristeza. Tribulaciones producen beneficios espirituales si somos fieles. Entonces veamos esto como algo positivo. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo así, Santiago? Sí, sabiendo, teniendo en cuenta, comprendiendo como hombres espirituales que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sea, y ahí está la bendición, ahí está la gloria, ¿ya? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el capítulo 5 versículo 7 dice Santiago, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo?
Qué interesante, ¿no? Qué interesante hacer este tipo de preguntas al texto. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta mi venida, responde Cristo. Hasta la venida del Señor. Y mira este ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Qué ilustración tan poderosa. Vea, cuando siembra el sembrador, se puede arrancar los pelos de la cabeza y tiene que esperar. Él no puede hacer nada por sí mismo. Él tiene que dejar que el Altísimo, el Creador, el que dijo, produzca, ¿ya? Entonces, dé la bendición. Así en las tribulaciones, muchas veces no hay que hacer nada. Hay que esperar. ¿Qué podía hacer Job en su caso? Nada. Por eso Santiago va a hablar de él. Pero en base a esta ilustración, nos aplica a nosotros la palabra diciéndonos lo siguiente. Tened también, ese también, es decir, de igual manera que el labrador, ¿ya? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hombre, estudiar la vida de los profetas, eso son algo terrible. O sea, nosotros somos privilegiados en comparación a los profetas. Son manes y fueron humillados. Esos hombres, esos fieles de Dios, sí vieron, sí experimentaron qué fue llenarse los pies de barros por el servicio a Dios y tener que padecer por una generación que no quería saber nada del Altísimo. Por eso las cartas de los profetas tienen mensajes tan contundentes y fuertes y severas advertencias. ¿Por qué será? Que la generación estaba mal delante del Señor. El mismo pueblo. Sigue diciendo Santiago. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? ¿Que cómo es el Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, tribulaciones producen beneficios espirituales si somos fieles, así como Job, así como todos esos hombres que nos muestran esos maravillosos ejemplos. Y también, hermanos, eso nos debe llevar al punto de no afanarnos por nada, ¿sí? No afanarnos por nada. Mire, todo eso que hemos visto hasta dónde nos lleva. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino, ¿cómo comenzamos? Con oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pensamientos de paz, ¿ya? Y no de mal. Entonces, hay que recordar estas cosas. Primera de Pedro 5:7 dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay nada que nos pueda vencer, absolutamente nada. Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 13 dice, Pablo, no lo digo porque tenga escasez, ¿ya? Pues, noten, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo, ¿de dónde aprendiste esto? En la paciencia del Señor, en la gloria del Señor, en el camino del Señor.
Mira lo que el Señor tiene para enseñarnos. Se va a aprender, ¿ya? A contentarnos en nuestras distintas situaciones para ver días buenos con todo lo que hemos examinado. Sigue diciendo Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, así como para hoy comer arroz con huevo, como para mañana comer el banquete más grande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis cuando, ahora, porque Él dijo, el Altísimo, el yo soy, Jehová Jireh, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, mis hermanos, para ver días buenos, el gozo del cristiano no depende de las circunstancias de la vida. Culminamos con las palabras del apóstol Pedro, capítulo 13, versículo 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, bendito Dios, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Con esto, Pedro quiere que lleguemos a la conclusión de que muchos queremos ver días buenos, pero no todos estamos dispuestos a vivir como si quisiéramos en verdad disfrutar de días buenos, porque para ver días buenos, aquí están las condiciones del Señor. Entonces, es imposible ver en verdad días buenos si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios que hoy se nos ha presentado a través de su palabra. Hermanos, esto fue lo que tenía para ustedes para ver días buenos. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Gracias, hermano Luis. Excelente reflexión. Última reflexión de este año 2024, que nos reunimos los viernes. Gracias a Dios y gracias al hermano Luis por haber